¿Dios aprueba el placer dentro del matrimonio? ¿Hasta qué punto? Muchos cristianos creen que, después del matrimonio, todo está permitido entre esposo y esposa. Pero, ¿y si la Biblia nos mostrara una visión completamente diferente sobre esto? Este video podría generar incomodidad, provocar reflexiones profundas e incluso cambiar la forma en que ves tu propia intimidad. Porque cuando el placer se convierte en el rey del corazón, ni siquiera el pacto matrimonial es capaz de justificar ciertos excesos. Hoy vamos a profundizar en un análisis serio, con la Biblia abierta, sin rodeos, sobre cómo la pornografía, los valores de la cultura actual e incluso las heridas emocionales del pasado han distorsionado lo que Dios ideó como algo sagrado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a discutir podría transformar la manera en que vives tu vida íntima. Aprovecha para suscribirte al canal, deja tu me gusta si este tema te confronta de alguna manera y comenta. ¿Crees que existen límites morales dentro de la intimidad matrimonial? Tu opinión puede inspirar a otras personas. La mayoría de los cristianos ve el matrimonio como una especie de zona liberada, donde todo se vuelve aceptable solo por el hecho de tener un compromiso formal. Si es entre marido y mujer, no hay pecado, dicen muchos. Pero ¿es realmente eso lo que enseña la palabra de Dios? ¿Es el matrimonio una autorización divina para cualquier práctica siempre que haya un anillo en el dedo? Lo que exploraremos aquí puede sacudir algunas creencias muy profundas sobre sexo, placer y santidad. Y para comenzar, es necesario enfrentar un hecho incómodo. Muchos matrimonios cristianos han adoptado prácticas íntimas que no provienen de las Escrituras, sino de la influencia directa de la pornografía. Lo que se ha vuelto normal en la intimidad conyugal, a menudo, nació de una mentalidad que contradice los principios del Señor. El placer se ha convertido en una especie de deidad moderna. Y aunque no lo digan con palabras, muchas personas lo adoran, incluso dentro del matrimonio. ¿Pero acaso Dios está en contra del placer? De ninguna manera. Él fue quien creó el sexo, con propósito, belleza e intensidad. El problema no está en el placer en sí, sino en el uso que le damos, o peor aún, en lo mucho que dejamos que nos controle. Cuando el deseo pasa a dominar las decisiones, aquello que fue creado para bendecir puede convertirse en una trampa destructiva. Muchos dicen, estamos casados, entonces todo está bien, pero el matrimonio no es un permiso para distorsionar lo que es sagrado. La intimidad entre un esposo y una esposa fue creada por Dios como un reflejo de la unión entre Cristo y la Iglesia. La pregunta que queda es, ¿estamos reflejando esa pureza? ¿O estamos llevando al matrimonio fantasías que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios? En 1 Corintios 6, 18, 20 leemos, «Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete son fuera del cuerpo, pero quien practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo». ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes? Esta advertencia sigue vigente, incluso con un certificado de matrimonio. El llamado a la santidad no caduca en el altar. Pero muchos han ignorado esto, pensando que lo que sucede entre cuatro paredes no le interesa a Dios. Pero Él ve todo, conoce cada intención y sondea hasta los susurros del alma. Romanos 1 nos muestra el peligro de cambiar la verdad de Dios por la mentira, de adorar a la criatura en lugar del Creador. Y esto es exactamente lo que sucede cuando el cuerpo del cónyuge se convierte en un altar de obsesión. En este punto, ya no se trata de amor, sino de idolatría disfrazada de pasión. Puede parecer un mensaje fuerte,
Pero presta atención. Si no imponemos límites a nuestro deseo, este terminará esclavizándonos. Lo que empieza con una simple curiosidad puede convertirse en una prisión, y lo que parece inofensivo puede, silenciosamente, corromper el alma. En las consejerías pastorales, cada vez más líderes escuchan relatos preocupantes. Esposos que insisten en prácticas íntimas que la esposa no quiere, esposas que ceden por miedo al rechazo y juegos que causan más culpa que conexión. ¿Qué está pasando? La cultura moderna nos ha convencido de que si hay consentimiento, entonces todo es válido. Pero, ¿acaso Dios lo ve de la misma manera? La Biblia no solo habla de consentimiento, se preocupa por la intención del corazón. Dios observa si lo que practicamos edifica o destruye, si santifica o contamina. Y aquí va una pregunta directa. ¿Lo que haces en la intimidad glorifica a Dios o solo alimenta tus deseos? No respondas automáticamente. Detente, reflexiona, mira tu historia y tus motivaciones, porque sí, es posible pecar incluso dentro del matrimonio. Es posible herir al Espíritu Santo con actitudes íntimas. Es posible alimentar la lujuria, no el amor. Tal vez cites Hebreos 13:4. El matrimonio debe ser honrado por todos y el lecho conyugal conservado puro. Pero atención, el texto no afirma que todo se vuelve puro automáticamente solo por haber un matrimonio. Al contrario, dice que el lecho debe mantenerse sin mancha, es decir, puede contaminarse si llevamos a él prácticas que no tienen origen en Dios. El testimonio de una joven esposa resume bien este drama. Su esposo comenzó a pedir prácticas inspiradas en videos que veía. Al principio ella se negó, pero ante la insistencia terminó cediendo. Luego se sintió usada. Lo que debía ser una expresión de amor se convirtió en un papel forzado, una actuación. Ella se alejó emocionalmente y el matrimonio entró en crisis. Puede parecer exagerado para algunos, pero esta es la realidad de muchos. El contenido pornográfico ha moldeado una nueva definición de normal en el sexo, y hasta cristianos, muchas veces sin darse cuenta, importan estas referencias al lecho conyugal. Lo que debía ser un espacio de entrega, respeto y comunión, se transforma en un laboratorio de deseos que tienen más que ver con el mundo que con el reino. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué tanto vacío? ¿Por qué tantos matrimonios en 1900? Conflicto, incluso siendo cristianos, porque lo que sucede en la habitación no es indiferente para Dios. Es territorio sagrado. En Mateo 5:28, Jesús declara que hasta el deseo mal dirigido ya es adulterio en el corazón. No se trata solo de lo que hacemos, sino de lo que imaginamos, de lo que alimentamos dentro de nosotros. ¿Qué sucede cuando, en la intimidad, estás con tu esposa, pero pensando en otra imagen, otra escena, otro cuerpo? ¿Y si la pornografía se convierte en el tercer elemento en el matrimonio, aunque de forma silenciosa? La pureza, según las Escrituras, no es solo ausencia de pecado explícito. Es una postura del corazón, es tener la mirada limpia, es desear con santidad. El amor genuino no busca solo placer, busca glorificar a Dios en todo, incluso en la cama. Matrimonios piadosos no temen hablar sobre límites, decir, esto no lo haremos porque no agrada a Dios. No siguen modas, siguen al Espíritu. Tal vez este sea el momento de detenerse y hacer una autoevaluación sincera. ¿Te has preguntado si tu vida sexual agrada a Dios? Tal vez hoy sea el día de comenzar a hacerse esta pregunta. Tal vez hoy sea el día de purificar lo que sucede entre cuatro paredes, de rescatar lo que fue distorsionado. Porque Dios no quiere solo bendecir tu vida espiritual o emocional. Él quiere santificar tu intimidad. Pero Él no lo hará sin tu entrega,
Muchos creen que están libres porque tienen un anillo en el dedo, pero viven esclavos de deseos que no vienen del cielo. Se sienten vacíos después del acto, sienten culpa, desconexión y no entienden por qué. Tal vez hoy estés dándote cuenta, el proyecto original fue adulterado, pero aún hay esperanza. Este mensaje no es de condena, es de despertar, sanación y restauración. Porque cuando Cristo gobierna incluso nuestra sexualidad, todo cobra un nuevo sentido. El placer se alinea con el amor, el cuerpo se convierte en un canal de bendición, y el matrimonio se transforma en un altar, no en un escenario. ¿Estás dispuesto a entregar a Dios incluso lo más íntimo? ¿Estás listo para consagrar también tu vida sexual? Si este video te está tocando, no te vayas. Aún tenemos mucho que conversar. Hablaremos sobre cómo romper con hábitos nocivos, cómo sanar heridas causadas por manipulación o imposición, y cómo reconstruir una conexión verdadera. Y sí, también abordaremos lo que Dios aprueba, cómo disfrutar del placer sin caer en el pecado, porque el placer en Dios es más profundo que cualquier imitación barata. Dale un me gusta si este mensaje tiene sentido para ti. Suscríbete, activa la campanita y comenta. ¿Crees que existen prácticas íntimas que deben evitarse incluso dentro del matrimonio cristiano? Tu opinión puede encender una luz para otros. Tal vez en este punto del video estés con el corazón tocado. Incomodidad, convicción, resistencia, y está bien. Cuando el Espíritu toca áreas que estaban escondidas hace años, es normal que el alma tiemble. Pero recuerda, Dios no revela para avergonzar, Él revela para sanar. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo saber si mi intimidad, incluso dentro del matrimonio, está contaminada? La respuesta está en los frutos. Jesús dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Tu intimidad está generando paz, unidad, alegría y comunión, o culpa, tensión y distanciamiento emocional. El matrimonio fue creado para reflejar la relación de Cristo con la Iglesia, un amor sacrificial, lleno de gracia, no una competencia de deseos o imposiciones. Sin embargo, muchos matrimonios cristianos se están deteriorando en silencio debido a dinámicas íntimas que nadie se atreve a tocar, mucho menos confrontar. Algunos usan la Biblia para justificar el egoísmo. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Citan 1 Corintios 7:4, pero olvidan que el versículo también dice que el esposo igualmente no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino la esposa. Esto no es una licencia para la dominación, sino un llamado a la entrega mutua. Cuando el sexo se convierte en una deuda, una obligación o una moneda de cambio, la visión de Dios se pierde completamente. ¿Y qué decir cuando las prácticas son forzadas, aunque de forma sutil? Cuando el otro se siente coaccionado, violado en su conciencia o traicionado en su integridad, eso no es amor, es abuso disfrazado de intimidad. El verdadero amor escucha. El verdadero amor respeta. El verdadero amor se entrega como Cristo se entregó, voluntariamente sin imposición. Por eso, la pregunta no es ¿qué está permitido?, sino ¿qué glorifica a Dios? La motivación es la clave. Esto edifica o destruye. Nace del espíritu o de la carne. Hablamos de la raíz, de la intención, de la origen. Incluso los gestos aparentemente inocentes pueden cargar intenciones corrompidas. Y sí, prácticas aceptadas por el mundo pueden ser puertas espirituales peligrosas. Algunos se preguntan, ¿es pecado ver pornografía juntos como pareja? La respuesta es clara, sí, completamente. El contenido pornográfico no solo distorsiona el sexo, sino que distorsiona el valor del otro, reduce a las personas a objetos, alimenta el deseo carnal y abre brechas espirituales.
Traer esto al matrimonio es invitar al enemigo a habitar en el espacio más sagrado de la relación. No importa si lo ven juntos, no importa si dicen que le da sazón a la relación. Lo que realmente están haciendo es sembrar semillas de distorsión que tarde o temprano darán frutos amargos, traiciones emocionales, frustración constante, dependencia de estímulos externos para sentir algo. Todo comienza con pequeñas concesiones, disfrazadas de búsqueda de placer, pero hay algo aún más serio. Muchos, sin darse cuenta, han abierto puertas espirituales peligrosas. La industria pornográfica no es neutra. Lleva consigo una influencia perversa, esclavizante, y sirve a propósitos mucho más oscuros. Participar en esto, aunque solo como espectadores, es como invitar al enemigo al área más sagrada de tu relación. ¿Realmente quieres compartir tu cama con presencias espirituales que destruyen lo que Dios planeó? Algunos preguntan, ¿y qué pasa con ciertas prácticas sexuales específicas, como el sexo anal? ¿Están permitidas dentro del matrimonio? Esta es una pregunta que requiere sensibilidad y también claridad. La Biblia puede no mencionar explícitamente cada práctica, pero nos da principios sólidos: honor, respeto por el cuerpo creado por Dios y santidad en la relación. Esta práctica respeta el propósito original del cuerpo, surge del amor genuino o de deseos moldeados por la pornografía, causa dolor, incomodidad o vergüenza al cónyuge. Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, entonces no proviene de Dios. Romanos 1 nos advierte sobre los deseos que distorsionan el plan divino, deseos que nacen de pasiones fuera de control. Y aunque muchos asocian este pasaje solo con la homosexualidad, el principio es mucho más profundo. Cualquier deseo que contamine lo que Dios creó con propósito está fuera de su estándar. Esto no es represión, es redención. No es moralismo, es santificación. No se trata de reglas frías, sino de rendición a un propósito más grande. Por otro lado, también existen aquellos que viven la intimidad con culpa, miedo o vergüenza. Creen que el placer es pecado, pero Dios creó el placer. El orgasmo no es una invención humana, fue Dios quien diseñó todo eso. Lo que Él condena es el placer vacío, sin propósito, sin amor, sin dirección espiritual. Las parejas cristianas saludables disfrutan de la intimidad. Se ríen, se tocan, se entregan con pasión, pero lo hacen a partir de una conexión emocional verdadera, con respeto mutuo, y no por presión, comparación o miedo de parecer anticuados. Ahora bien, ¿y si te dijera que muchos de los conflictos íntimos no comienzan en la cama, sino antes de ella? Abusos no tratados, doctrinas distorsionadas, traumas antiguos, comunicación fallida, heridas no sanadas. Todo esto influye, y cuando no se resuelve, se proyecta, se impone o se encubre. Parte del proceso de santificación de la vida íntima comienza con la sanación interior. ¿Has sido herido sexualmente? ¿Te han utilizado, coaccionado o manipulado? ¿Te has sentido culpable por algo que nunca fue tu culpa? Cristo quiere restaurar esas áreas. Él quiere purificar no solo tu historia, sino tu forma de amar. Y si has fallado, si forzaste prácticas, si manipulaste, si introdujiste cosas impuras en la relación, hoy es el momento de pedir perdón, de arrepentirse ante Dios y ante tu cónyuge. Porque no hay sanación sin confesión, ni restauración sin arrepentimiento. Pero la buena noticia es que Dios puede renovar incluso eso. Incluso tu sexualidad puede ser redimida. Desde aquí, todo puede cambiar. Puedes empezar a ver la intimidad con otros ojos, no como un escenario de performance, sino como un altar de entrega. No como una válvula de escape, sino como una expresión del amor que Dios ha sembrado entre ustedes. Recuerda,
El sexo nunca fue el centro del matrimonio. Es solo un reflejo de lo que ya existe en niveles más profundos: emocional, espiritual, afectivo. Si falta diálogo, respeto y ternura, la intimidad se convierte en una obligación. Pero cuando Cristo es el centro, incluso los momentos privados se transforman en adoración. Si algo de lo que escuchaste aquí te tocó, haz clic en el botón de me gusta. Suscríbete al canal para seguir creciendo en áreas que pocos se atreven a abordar. Y déjanos tus comentarios. ¿Qué límites crees que las parejas cristianas deberían establecer en su vida íntima? ¿Y por qué? Estamos leyendo todo. Esta conversación recién comienza, y lo que sigue va a confrontar aún más. Tal vez pienses que el tiempo lo cura todo, pero déjame decirte una verdad dura. El tiempo sin Cristo solo empuja el dolor bajo la alfombra. No solo necesitas seguir adelante, necesitas regresar con Jesús a tu pasado y dejar que Él limpie cada rincón oscuro de tu historia. Y si eres el cónyuge de alguien que ha sido herido, tu papel es vital. El verdadero amor no exige resultados. Cubre heridas. No dice, ya deberías haberlo superado. Abraza incluso sin tocar. Guarda silencio cuando es necesario. Y habla con ternura cuando el Espíritu Santo sopla. Estar casado con alguien que lleva traumas sexuales del pasado exige una paciencia que viene de lo alto, pero también puede ser el canal exacto que Dios usará para traer sanación. Porque, sí, Cristo también sana a través del otro, y esto nos lleva a un punto que casi nadie menciona. El Espíritu Santo también quiere entrar en la intimidad de la pareja. Suena extraño, lo sé, porque hemos aprendido a invocar al Espíritu en el culto, en la oración, en la iglesia. Pero, ¿y en la cama? ¿Han orado juntos antes de acostarse? ¿Han pedido dirección a Dios sobre cómo tocar, cómo amar, cómo entregarse el uno al otro? No hay lugar donde el Espíritu Santo no quiera reinar. Cuando Él entra en el cuarto, todo cambia. La lujuria se va. El egoísmo desaparece. La comparación pierde su poder. Solo queda la gloria, la ligereza, la comunión sagrada. La intimidad guiada por el Espíritu no es ruidosa ni urgente. Es profunda, generosa. No busca lo que satisface, busca lo que conecta. No busca solo placer, busca reflejar el amor del Padre. Hombres, escuchen con atención. Su papel no es dominar, es servir. Si su esposa no está bien emocionalmente, si ella no está lista, no insistan. Respetar no te hace menos hombre, te hace más santo. Mujeres, esto también es para ustedes. La sexualidad no es un arma, no es una herramienta de control ni de castigo. Es un regalo de Dios. Y cuando se vive con libertad y amor, se convierte en un idioma sagrado de ternura. Dios quiere restaurar los matrimonios, quiere traer fuego puro donde solo hay cenizas, enseñarles a tocarse con reverencia, no con desesperación, a desnudarse con seguridad, no con vergüenza, a hablar con verdad, no con culpa. Y si estás viendo este video y piensas que tu matrimonio ya no tiene solución, escucha bien esto. Si aún hay aliento, hay esperanza. Si aún hay humildad, hay redención. Si hay disposición, Dios puede reconstruir. Y si eres soltero o soltera y estás aquí pensando, ¿todo esto también sirve para mí? Sí, sirve. ¿Y cómo? Tu tiempo de soltería es el campo de preparación. Es hora de alinear tu mente con la de Cristo, de limpiar tu imaginación, de sanar tus recuerdos, para que el día que llegue el matrimonio no lleves basura emocional a la cama, sino pureza. Es hora de romper con la pornografía, de borrar perfiles que alimentan la lascivia, de pedirle a Dios que te enseñe a ver a las personas como Él las ve, almas eternas, no objetos de placer. Y si ya estás casado, pero aún luchas con pensamientos impuros, no te escondas.
Habla con tu cónyuge. Pide ayuda. No esperes que la situación se pudra. Hay recursos, hay consejeros, hay libertad en Cristo. Miles de matrimonios han sido restaurados después de tocar fondo, y el tuyo puede ser el próximo. Pero es necesario poner un alto al pecado y decir sí a la santidad, incluso en lo secreto, incluso en la cama, incluso cuando nadie está mirando. Dale me gusta a este video si alguna parte te confrontó o te hizo ver la intimidad con nuevos ojos. Comenta aquí abajo. ¿Ya has tenido esta conversación con tu cónyuge? ¿Por qué crees que aún es tan difícil hablar de sexo con santidad en medio cristiano? Comparte tu experiencia. Puede ser la clave para la liberación de alguien. Aquí hablamos de verdades que muchos temen tocar, pero que Dios quiere restaurar. En lugar de ver a tu cónyuge como alguien responsable de satisfacer tus necesidades personales, empieza a verlo como una creación amada por Dios. Alguien con valor, dignidad y un corazón que merece ser cuidado con cariño, paciencia y honor. Pero entonces, ¿cómo restaurar una intimidad que ha sido impactada por heridas, traumas o pecados? El primer paso es arrodillarse. La restauración comienza con oración y entrega total. Necesitamos clamar por un nuevo corazón, una nueva manera de pensar y pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a amar como Cristo ama. La verdad es que no podemos hacer esto solos. La verdadera sanidad viene de lo alto. Por eso es fundamental sumergirse en las Escrituras, buscar dirección divina y pedir a Dios que purifique nuestra mente y nuestros sentimientos, para que podamos ver a nuestra pareja con los ojos de la gracia. Esta restauración también exige actitudes concretas. Hablar abiertamente con el cónyuge es esencial. Si hay rencores, resentimientos o experiencias del pasado que afectan la relación, es hora de traer todo a la luz, sin acusaciones, sin reproches, solo con un deseo sincero de crear un ambiente seguro, donde ambos puedan expresarse sin miedo. A veces será necesario buscar consejería, otras veces bastará un momento de honestidad mutua. Lo importante es empezar y recordar que este proceso no es instantáneo. La restauración toma tiempo, exige constancia y humildad. No se trata solo de recuperar el deseo físico, sino de reconstruir la conexión emocional y espiritual. El acto íntimo en el matrimonio es mucho más que físico. Es una expresión de entrega total, un reflejo del amor de Dios vivido en el día a día. Si estás enfrentando dificultades en tu intimidad conyugal, pide ayuda al Señor. Si el pecado ha manchado tu vida sexual, arrepiéntete. Dios es poderoso para sanar tu mente, tu cuerpo y tu corazón. Él es especialista en restaurar lo que fue quebrado. Hoy puede ser el punto de giro, el comienzo de un nuevo camino. Aunque hayas fallado, aunque hayas repetido errores, la gracia de Cristo es mayor que cualquier caída. Lo importante no es lo que quedó atrás, sino lo que decides hacer a partir de ahora. Si estás soltero, este también es el momento ideal para prepararte. Limpia tu mente, rompe con hábitos impuros, cierra puertas que alimentan deseos distorsionados. Usa este tiempo para alinearte con el corazón de Dios, para que cuando llegue el matrimonio lleves pureza, no cargas, al lecho conyugal. Y si estás casado y aún luchas con pensamientos impuros, no vivas escondido. Habla con tu cónyuge. Busquen apoyo. No esperes que el dolor se convierta en una herida incurable. Hay salida, hay recursos, hay sanidad en Cristo. Miles de parejas han sido restauradas después de tocar fondo. Pero todo comenzó con una decisión, decir basta al pecado y sí a la santidad, incluso en los bastidores de la vida, incluso en los momentos más íntimos. Si este mensaje está tocando tu corazón, demuestra que estás comprometido. Dale me gusta a este video ahora.
Escribe en los comentarios. ¿Ya has hablado con tu cónyuge sobre sexualidad con una perspectiva espiritual? ¿Por qué crees que tantos cristianos evitan este tema? Comparte tu experiencia. Puede ser la clave para la liberación de alguien. Este es un lugar seguro, donde la verdad tiene espacio y el amor reina. Y recuerda, el matrimonio es mucho más que placer. Existe para reflejar la gloria de Dios. Por eso, no descuides la restauración de tu vida íntima. Toma una decisión hoy. Da el primer paso. Habla con tu cónyuge, oren juntos, busquen consejería si es necesario. Pero no te quedes quieto. No esperes que todo se resuelva solo. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. Activa las notificaciones. Todavía tenemos mucho contenido poderoso que te ayudará a crecer, sanar y vivir conforme al plan de Dios. Ahora, te lanzo un desafío. ¿Estás listo para entregar incluso tu sexualidad a Cristo? Deja tu comentario. Caminemos juntos hacia la restauración completa, porque lo que comienza hoy puede transformar toda tu historia.